Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Habían pasado 30 largos años desde que Henry había visto a Margaret, su niñera de la infancia. Desde que sus padres se mudaron por motivos profesionales, nunca supo qué había sido de ella. Sin embargo, cada recuerdo de su infancia estaba marcado por su voz dulce, sus historias reconfortantes y sus manos tranquilizadoras. Una tarde soleada, Henry finalmente cruzó el umbral de la casita de Margaret, con el corazón palpitante y los ojos empañados por las lágrimas. Ella estaba allí, un poco más frágil, su cabello plateado enmarcando un rostro que él reconoció a la perfección. Levantó la vista y, tras un momento de silencio, susurró: «Henry, mi pequeño Henry». Antes de que pudiera terminar la frase, él sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso y cuidadosamente cerrado. Su gesto dejó a Margaret sin palabras. «¿Qué?», balbuceó. Henry sonrió con tristeza, con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Es para ti». Al abrir el sobre, sus manos temblorosas descubrieron papeles que cambiarían su vida, un testamento, documentos financieros y, sobre todo, una carta escrita por los padres de Henry, a quienes nunca volvió a ver, revelando que ahora era la heredera de una suma colosal y de una casa con la que nunca se había atrevido a soñar. Margaret se quedó paralizada, incapaz de hablar. Todo lo que había conocido como una vida modesta se había trastocado en un instante. El mundo parecía girar más lentamente a su alrededor, mientras una oleada de emociones, sorpresa, gratitud, incredulidad, la abrumaba. Henry, tocándole suavemente el hombro, añadió: «Has cambiado mi vida, ahora déjame mostrarte lo mucho que significas para mí». Y por primera vez en décadas, Margaret se sintió profundamente vista, reconocida e increíblemente afortunada. Henry aparcó su coche frente a la casita de madera de Margaret, la misma casa donde, de niño, había pasado tantas horas jugando en el jardín y escuchando sus historias. Respiró hondo, con las manos ligeramente sudorosas, y llamó a la puerta. Margaret abrió la puerta, con su delantal puesto y una sonrisa cansada pero cálida. Abrió los ojos de par en par al ver a Henry. «Henry, mi pequeño Henry», balbuceó con voz temblorosa. Apenas había reconocido al hombre que tenía delante, alto, elegante, con una seguridad en sí mismo que jamás habría imaginado para este chico tímido y soñador. «Hola, Margaret», dijo Henry con una leve sonrisa en los labios, teñida de nostalgia y emoción. «Vine a verte». Margaret lo invitó a pasar, y los recuerdos inundaron la pequeña cocina, impregnada del aroma a pan recién horneado. Henry se sentó, admirando la decoración sencilla pero acogedora, las fotografías enmarcadas de familias que no conocía. Cada objeto parecía contar una historia, cada arruga en el rostro de Margaret, un recordatorio de una época pasada. Tras unos instantes de silencio, Henry sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso y cuidadosamente cerrado. Margaret lo miró, intrigada y un poco preocupada. «¿Qué pasa, Henry?», preguntó. Henry colocó con cuidado el sobre la mesa. «Esto es para ti, algo que necesitas ver». Dudó, pero el aroma familiar de su perfume de la infancia, el sonido de su voz que le traía tantos recuerdos, la impulsaron a abrir el sobre. Dentro, descubrió documentos y una carta manuscrita que le dio un vuelco el corazón. Le temblaban las manos. «Es imposible», murmuró, incapaz de formular nada más. Henry le tomó la mano y la apretó con suavidad. «Margaret, me cuidaste de niña. Eras más que una niñera, eras como mi familia. Ahora, quiero que sepas cuánto significas para mí, y que se te reconozca todo lo que has hecho». A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. 30 años de soledad, trabajo duro y modestia parecieron disolverse en una sola oleada de emoción. Todo lo que había conocido como rutina y humildad se desmoronó en un instante. Por primera vez, se sintió verdaderamente vista y apreciada. Y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Margaret permaneció sentada a la mesa de la cocina, con los documentos extendidos ante ella, incapaz de moverse. Henry se había levantado para preparar café, pero ella ni siquiera notó sus movimientos.
Todo giraba en torno en torno a esta revelación que parecía irreal. Releyó la carta una segunda vez, y luego una tercera. Sus ojos no podían creer lo que leían. Los padres de Henry, a quienes nunca había vuelto a ver, le habían dejado una casa y una fortuna considerable. La conmoción fue total. Todo lo que había conocido, los largos años de modestia, las facturas apenas pagadas, el trabajo sin fin, ahora parecía pertenecer a otro mundo. Margaret, dijo Henry en voz baja, colocando una taza de café humeante delante de ella. Sé que es mucho para asimilar. Pero quería que fueras la primera en saberlo. Margaret lo miró, todavía en shock. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? Balbuceó. ¿No he hecho nada extraordinario? Henry negó con la cabeza con una sonrisa triste. Has hecho mucho más de lo que crees. Me diste un hogar, me enseñaste la bondad, la paciencia, el amor. Formaste la persona que soy hoy. No puedo permitir que sigas viviendo en las sombras. Margaret sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No. No sé qué decir. Henry se sentó a su lado y le tomó la mano. No tienes que decir nada. Simplemente acepta que tu vida puede cambiar. Que mereces algo más. Margaret respiró hondo. Todo su pasado, su soledad, sus sacrificios, todo era ahora reconocido, de una forma que jamás hubiera imaginado. Una parte de ella tenía miedo, miedo de esta nueva vida desconocida, miedo de no estar preparada. Pero otra parte, la más íntima, estaba llena de una gratitud y una esperanza que nunca antes había sentido. Por primera vez en décadas, Margaret se dio cuenta de que ya no era solo la niñera de un niño pequeño. Era alguien cuya vida estaba a punto de cambiar radicalmente, gracias al hombre que había criado con tanto cariño. Henry, al ver su emoción, murmuró, «Mañana quiero mostrarte algo, algo que te hará entender lo real que es todo esto». Margaret asintió, todavía temblando, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sintió que su vida había cambiado para siempre y que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Henry llevó a Margaret a una casa grande en el pueblo. El coche avanzaba en silencio, pero el corazón de Margaret latía con fuerza. Nunca se había imaginado caminar por calles llenas de boutiques de lujo, y mucho menos entrar en una casa que parecía sacada de una revista. Henry abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. «Es para ti», dijo simplemente. Margaret se quedó paralizada, incapaz de articular palabra. La casa era inmensa, con techos altos, muebles elegantes y un jardín perfectamente cuidado. Cada detalle parecía evocar lujo y prosperidad. Sintió una mezcla de asombro e incredulidad. «Pero, no puedo, balbuceó. Henry sonrió con dulzura. «Margaret, todo esto te pertenece. Has trabajado duro toda tu vida, has dado sin pedir nada a cambio. Es solo que ahora, por fin, puedes vivir sin preocupaciones». Tocó la lisa superficie de una mesa de caoba y sintió una oleada de emoción que la invadió. Cada pensamiento de sus años de duro trabajo, cada momento de soledad, cada sacrificio, todo tenía valor ahora. Y, sin embargo, una parte de ella se sentía culpable. «No sé cómo aceptarlo», murmuró. Henry se acercó y la tomó por los hombros. «No necesitas entenderlo de inmediato. Simplemente empieza por aceptar que mereces esta vida». Margaret entró con paso vacilante en la sala, recorriendo con la mirada los amplios ventanales y los elegantes muebles. Entonces se detuvo frente a un retrato colgado en la pared, un cuadro de la casa de su infancia, pintado por un artista local que Henry había contratado. Una lágrima rodó por su mejilla. «Realmente pensaste en todo», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Henry la abrazó. «Fuiste mi familia cuando más la necesitaba. Ahora, déjame demostrarte que eres preciosa para siempre». Por primera vez en décadas, Margaret sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Su vida había cambiado en un instante, pero esta vez, no era miedo lo que la llenaba, sino esperanza y gratitud. Por fin era reconocida, honrada y amada. Y en ese momento de silencio,
Margaret supo que su historia apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Margaret. Estaba aprendiendo a vivir una vida de lujo que jamás se había atrevido a imaginar. Cada mañana, se despertaba en su nuevo hogar, contemplando el jardín perfectamente cuidado, las espaciosas habitaciones y las obras de arte que adornaban las paredes. Todo era suyo, pero su mente oscilaba entre el asombro y la incredulidad. Una mañana, Henry la invitó a almorzar a un restaurante elegante de la ciudad. Margaret, vestida con sencillez pero elegancia, sintió una oleada de aprensión. «No sé si estoy lista para todo esto», murmuró. Henry le tomó la mano. «Margaret, no se trata de estar lista o no. Es simplemente tu vida ahora. Y ya verás, aún hay sorpresas que ni siquiera puedes imaginar». En el restaurante, mientras esperaban su pedido, un camarero se acercó con un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Margaret lo tomó, intrigada. Dentro había un medallón antiguo con una inscripción grabada, para Margaret, que trajo amor y luz a una vida frágil. A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es increíble», susurró con voz temblorosa. Yo no merezco nada de esto». Henry negó con la cabeza suavemente. «Te lo mereces más de lo que crees. Este relicario era de mis padres. Querían que algún día lo recuperaras, para demostrarte lo especial que eres». De vuelta en casa, Margaret comenzó a explorar su herencia con más profundidad. Descubrió que la casa incluía un pequeño viñedo y una galería de arte que podía administrar si quería. Pero aún más sorprendente fue que Henry le reveló que se había creado una fundación a su nombre para ayudar a niños desfavorecidos, los mismos niños que ella había cuidado cuando trabajaba como niñera. Margaret sintió que su corazón se llenaba de una emoción que nunca había conocido. Su pasado de devoción y sacrificio finalmente encontró continuidad y significado en el presente. Comprendió que esta nueva vida no era solo una recompensa material, sino un reconocimiento a todo lo que había dado a los demás. Esa noche, sentada en el jardín de su casa, Margaret miró las estrellas y sintió una profunda paz. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que el futuro aún le deparaba muchas sorpresas, algunas dulces, otras quizás difíciles, pero todas ahora llenas de luz y gratitud. Pasaron los meses, y Margaret se adaptó poco a poco a su nueva vida. La casa, el viñedo e incluso la galería de arte eran ahora lugares familiares, casi como si siempre hubiera pertenecido a ellos. Pero lo que la hacía más feliz no era el lujo ni la riqueza, sino su estrecha relación con Henry. Su ya fuerte vínculo había madurado hasta convertirse en un profundo afecto y una gratitud mutua. Una mañana, Henry entró en la sala con una sonrisa misteriosa. «Margaret, tengo una sorpresa para ti», dijo. Intrigada, lo siguió hasta la viña. Allí, Henry la esperaba con un pequeño grupo de niños y familias que había invitado para inaugurar oficialmente la fundación creada en su nombre. Margaret sintió una oleada de emoción al ver a los niños reír y correr entre las viñas, con los ojos brillantes de curiosidad y alegría. «Margaret», dijo Henry, acercándose con dulzura. «Mira lo que tu amor y devoción siguen creando. Cambiaste mi vida y ahora estás cambiando la de muchas otras personas». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Comprendió que todo lo que le habían dado, la casa, la fortuna, el estatus, era solo un medio para seguir haciendo el bien, pero esta vez con recursos que nunca antes había tenido. Todo su pasado, todos sus años de silenciosa devoción, finalmente habían encontrado eco en el presente. Respiró hondo, mirando a Henry y a los niños que la rodeaban. «Nunca imaginé que mi vida podría convertirse en algo tan hermoso», murmuró. Henry le puso una mano en el hombro. «Te lo merecías, Margaret. Y esto es solo el principio». Por primera vez en 30 años, Margaret se sintió completamente a gusto con su propia vida. El doloroso pasado y los sacrificios habían sido recompensados no solo con riqueza, sino también con reconocimiento, amor y la oportunidad de seguir haciendo el bien a su alrededor. Al ponerse el sol sobre los viñedos y oír las risas de los niños, Margaret supo que por fin había encontrado su verdadero legado, una vida llena de significado, gratitud y luz. Y se proponía vivirla al máximo, con Henry a su lado y con el corazón finalmente en paz.